la libertad de presos políticos y generar ese movimiento de los derechos humanos en un contexto de guerra, y especialmente si que los presos están en Israel, ¿cierto? Que es más difícil todavía. Eh, ¿Cómo es la situación de la prisión política? Bueno, uno de los principales rasgos que tiene la política de encarcelamiento de Israel es que son masivas, digamos, son indiscriminadas, suelen utilizar la detención administrativa, lo que nosotros llamaríamos prisión preventiva, sin ninguna acusación, de manera totalmente arbitraria y, digamos, y como un castigo, y como una manera de sacar a los cabros y cabras de la calle, fundamentalmente para que no sea parte de la resistencia. O sea, yo me atrevería a decir que en Palestina, digamos, ahí sí que todo preso es un preso político, como que no hay ninguna distinción, ¿no? Eh, yo creo que en ningún lugar del mundo se puede hacer mucho la distinción, pero aquí sin duda que en Palestina que no hay ninguna distinción, ¿no? Eh, Efectivamente, la detención y el encarcelamiento de niñas y niños, es decir, de menores de edad, es una, una política que atenta contra los derechos humanos, que Israel ha utilizado como un castigo colectivo a las familias palestinas, a la resistencia palestina, que va en la línea de la deshumanización que conversábamos antes, ¿no? O sea, eh, da lo mismo que tengan 13 años, son o van a ser terroristas, y por lo tanto, la, el objetivo de liberar presos y presas ha estado siempre al centro de la lucha palestina desde hace décadas, ¿no? Tanto en Palestina como en la diáspora, donde hay una serie de iniciativas de respaldo a los presos políticos, con todo tipo de iniciativas legales, pero también de movilización social en torno a la liberación de los presos. Las condiciones de vida o de sobrevivencia de los presos en las cárceles israelíes son terribles. Eh, Son permanentemente expuestos a condiciones de tortura, digamos, de absoluto descuido de su salud. Eh, Morir en las prisiones israelíes es un destino no poco probable, y por lo tanto es como es una de las situaciones cotidianas, digamos, yo considero como más trágicas, ¿no? O sea, siempre es trágica la prisión política en general, eh, el encarcelamiento en circunstancias represivas y en este caso de ocupación, aún más cuando uno sabe que los lugares donde son encarcelados son básicamente centros de tortura y de desaparición. En ese sentido, en Chile tenemos la experiencia de lo que significa ese tipo de prisión política, ¿no? No podemos decir que no hay una gran diferencia cualitativamente, ¿no? Allá simplemente el grado de la tortura y el grado de la extensión de las detenciones han sido mucho mayores, ¿no? Es cosa de pensar en el caso de Marwan Barghouti, uno de los líderes importantes de- del movimiento nacional palestino, que lleva 40 años preso, no, que lleva 30 años preso. Eh, Hay que pensar incluso la extensión de la prisión política en nombre de Palestina, por decirlo de alguna manera, eh, o más bien en nombre de Israel en otros lugares del mundo, ¿no? El caso de George Abdallah, que hace poco fue liberado en Francia, ¿no? Un militante libanés que fue activo, resistente, combatiente de la causa palestina, que estuvo 40 años preso en Francia. Pero también hay que sumar, yo creo, en esta coyuntura actual, que todas las personas que han sido detenidas por protestar por Palestina son presos políticos de la causa palestina, ¿no? En Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en otros lugares. Acá, por suerte,
tenemos la suerte de que en Chile ser pro-palestino y ser palestino es relativamente es aceptado, es valorado incluso. O sea, nosotros las veces que hemos organizado marcha, los carabineros están felices con las movilizaciones, ¿no? Sobre todo porque son más bien tranquilas, ¿no? Porque bueno, hay un carácter ahí socioeconómico de clase que se cruza, ¿no? Y entonces, eh, pero también porque hay nosotros lo escuchamos de los mismos carabineros, ¿no? Así como está bien, nosotros apoyamos esto, ¿no? Se generan contradicciones rarísimas, ¿no? Lo que hablábamos antes sobre estos cruces, digamos, de estas solidaridades raras. Yo creo que es evidente la importancia de la prisión política para Israel cuando uno mira que una buena parte de los acuerdos de cese al fuego que se han dado cuando hay enfrentamientos entre las fuerzas de la resistencia e Israel, concluyen en parte con intercambio de prisioneros, ¿no? O con la liberación de presos palestinos. No ha dejado de ser el caso ahora, ¿no es cierto?, en el intercambio de eh, los prisioneros que tiene Hamas o los rehenes que tiene Hamas o la resistencia en Gaza con los prisioneros que están en Palestina, ¿no? Ahora, Israel es una entidad tramposa de mierda porque libera a, no sé, miles de palestinos, los devuelven, pero después agarran a otros miles, como, ¿no? Nos sacan por la puerta y después vuelven a meter a otros por la ventana. Eh, entonces la situación es trágica en ese sentido, ¿no? O sea, adquiere las mismas proporciones trágicas todos los días. El ejército está secuestrando a personas en los campos de refugiados en Cisjordania, en otras ciudades de Cisjordania, en Jerusalén, en Ramallah, incluso hace 2 o 3 días hubo una incursión militar impactante, considerando que Ramallah es de algún modo la sede oficial de la autoridad palestina. Eh, por lo tanto, lo que vemos es que hay una utilización de la prisión política como parte de una estrategia, digamos, de sometimiento permanente. Yo diría que, conectando con algunas cosas que hemos conversado antes, Israel es un estado colonial que a diferencia de los belgas en el Congo, ¿no es cierto?, los portugueses en Angola, los españoles en América Latina o los portugueses en América Latina, tienen son sociedades coloniales modernas en el marco de una sociedad capitalista avanzada, con una serie de instituciones, digamos, políticas, jurídicas, etcétera, que complejizan las formas de la opresión, ¿no? Mientras que el rey Leopoldo de Bélgica mandaba a cortar brazos a los esclavos en el Congo, ¿cierto? De manera completamente arbitraria. Aquí Israel lo que hace es como grandes redadas y mete a todo el mundo preso, ¿no? Pero son equivalencias funcionales, ¿no? Cumplen la misma función, que es someter al pueblo palestino, eh, impedir la constitución política de un sujeto político palestino y sin duda frenar cualquier posibilidad de la resistencia. Así es. Otro aspecto que se viene desarrollando y que está muy en boga eh, ahora, es la disputa interimperialista, ¿cierto? Y este nuevo orden imperialista que está apareciendo ahí, donde tenemos eh, a Rusia, a China, ¿eh? Y donde este polo BRICS, para algunos aparece como un polo antiimperialista, cuando muchos de esos componentes son totalmente reaccionarios. Y entre medio de todo este mundo emergente,
o este nuevo mundo que puja por emerger, ¿cierto? Está la guerra en Palestina, entre medio, entre otras guerras que hay por ahí, ¿cierto? Como lo que ocurre en el Kurdistán, ¿cierto? En Turquía. Eh, y, y muchos ven en el BRICS, en el BRICS, digamos, un polo progresista. Sin embargo, cuando uno ve los países que están asociados al BRICS, los países fundantes y los países que han adherido, todos ellos tienen relaciones con Israel, ¿eh? De cooperación militar, de inteligencia, cultural, económica, todos. Y sin embargo, ninguno de ellos, o muy, muy pocos, ¿cierto? Han roto relaciones con Israel. ¿Ya? Y quizás ninguno de ellos ha roto todo nivel de cooperación con Israel. ¿Ya? ¿Cómo ves tú ese escenario? Porque por un lado están las fuerzas imperialistas reales, formales, que sé yo, clásicas, Estados Unidos, Europa, Rusia, que sé yo, China también, que, que China también tiene relaciones económicas con Israel y estuvo a punto o firmó un tratado de libre comercio con Israel. ¿Eh? Entonces también tiene varias velitas en este entierro. No, no, no. Los chinos no son la Virgen María con respecto a la situación palestina. O sea, tienen sus vínculos profundos con Israel, igual que Rusia, India, etcétera. Eh, ¿Cómo ves esa situación, cierto? Sumando al tema de BRICS en relación a Palestina y en relación a la necesidad urgente de romper todo tipo de relación con este Estado asesino que es Israel. Sí, concuerdo con el análisis. Yo creo que hay la emergencia de estos como bloques económicos alternativos ha sido algo que le ha dado esperanza a mucha gente en los últimos años, ¿no? Y que responde, yo creo, a la desesperanza de vivir en un mundo que se está yendo al carajo, ¿no? Eh, pero como siempre, las esperanzas pueden estar basadas en falsas ilusiones. Eh, Sobre todo si es que uno se queda simplemente con las declaraciones y no va al detalle, ¿no? Cuando uno mira el rol que ha tenido China en la reprimarización de economías, ¿no es cierto? La medida en que, claro, invierte en países, pero su objetivo es que esos países mantengan su carácter de extracción de materias primas y de venta barata, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, las inversiones en América Latina en general tienen que ver con eso. Eh, Creo que, o incluso la relación ahora tremendamente celebrada entre Chile y la India, lo que hacen es fortalecer, digamos, esos mismos canales de intercambio de mercancías que no cambian la estructura ni la matriz productiva, ni energética, ni siquiera la redistribución de la riqueza, etcétera. Entonces, yo creo que cuando uno lo ve desde el punto de vista que hemos, creo, compartido en este análisis, de una perspectiva de clase, internacionalista, anticapitalista, donde el objetivo no es simplemente afirmar la soberanía nacional, pase lo que pase hacia la interna, sino que la soberanía nacional es real cuando hay una soberanía de la clase trabajadora, ¿no? ¿No? Eh, y no solo de un sector dominante que comparte intereses con las burguesías de los otros países. Cuando uno lo analiza desde ese punto de vista, creo que uno puede entender un poco más por qué los BRICS han mantenido una relación muy pragmática con Israel, ¿no? Eh, Israel representa uno de los grandes productores de tecnología
militar, de inteligencia y de represión en un mundo en el que la inestabilidad de la crisis capitalista promueve, induce grandes inestabilidades eh, sociales, eh, digamos, levantamientos, revueltas, como hemos visto a lo largo del mundo en Colombia, Ecuador, en Líbano, Chile, en fin, ¿no? Como donde las revueltas están, toda la primavera árabe, ¿no? Y donde, por lo tanto, quien produzca las mejores instrumentos de represión, espionaje y de guerra y de inteligencia son fundamentales, ¿no? Y Israel ha llegado a ser un país que ha estado a la cabeza de eso, ¿no? Se constituyó sobre la base de ser un Estado que produzca eh, capacidades militares. Eso lo explica muy bien Anthony Lowenstein en su libro El Laboratorio Palestina, que habla sobre, digamos, el rol que ha tenido la industria armamentística y desarrollo tecnológico de seguridad en la construcción del Estado de Israel. Bueno, visto así, eh, estos países han sostenido una relación pragmática, ¿no? De realismo geopolítico, donde ponerse del lado de los palestinos no les trae ningún beneficio y mantener relativamente buenas relaciones con Israel les sirve para adquirir, digamos, ese tipo de tecnología y tener un socio comercial eh, que, bueno, ahora se está yendo un poco al carajo, pero en términos de mercado interno, en términos de exportaciones, etcétera, no deja de ser relevante, ¿no? Eh, la normalización de los estados del Golfo y de otros países árabes con Israel también es una tragedia, ¿no? Egipto, Jordania principalmente, de los que históricamente habían sido como receptores de población refugiada palestina, pero sin duda los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, ¿no? Esos procesos de normalización en el fondo apuntan en la misma dirección. Eh, y por lo tanto, la causa palestina dejó de ser una causa de los nacionalismos árabes porque los nacionalismos árabes fueron reemplazados por regímenes, mo- eh, digamos, teocráticos, monárquicos, autoritarios, donde el nacionalismo ya no era árabe, sino que era simplemente nacional, ¿no? Mm. O sea, entre Nasser en Egipto de los años 50 y 60, eh, incluso Hafez al-Assad, el papá de Bashar al-Assad, digamos, en esos años, cuando uno compara eso con los gobiernos actuales que hay en Egipto, en Siria, en Irán, son muy distintos, ¿no? Eh, no es lo mismo Mossadegh, que fue en Irán, que fue, ¿no es cierto?, derrocado por un golpe organizado por la CIA y los servicios de inteligencia británicos por querer nacionalizar el petróleo, que el régimen de los ayatolás, ¿no? Que tiene otro proyecto político y económico. Claro. Entonces yo creo que, ¿cómo explicar que los BRICS, yo en algún momento pensé, yo dije, puta, si es que China, digamos, pone digamos, el puño sobre la mesa, a lo mejor algo puede cambiar con respecto a Palestina. Claro. Pero después me di cuenta de que en realidad era un pensamiento ingenuo que asumía que lo que moviliza a esos países es otra cosa que su propio interés. Pero lo que parece ser real es que a China lo que le interesa es China. A Rusia lo que le interesa es Rusia, a Irán le interesa Irán. Y lo que van a hacer con respecto a Palestina va a ser en la medida en que eso les sirva para sus intereses nacionales en el contexto de la crisis global en la que estamos, ¿no? Donde la competencia está acelerada. De ahí que hayan enfrentamientos eh, tan fuertes en tantos lugares, ¿no? O sea, lo que vimos hace poco entre, entre India y Pakistán eh, son escaramuzas, digamos, que anuncian un futuro de guerra, ¿no? El aumento del presupuesto militar en Europa, la preparación para la guerra,
en todo el mundo, claro, nos anuncia un momento de crisis que claramente tiene características interimperialistas que, en mi opinión, en ningún caso representa el enfrentamiento de un sistema contra otro, de un paradigma contra otro, ¿no? A pesar de que en el caso de China, particularmente, efectivamente ha habido una transformación de la estructura social y de clase y ha habido una sacada de gente, de millones de personas de la pobreza. Eh, pero uno podría decir en términos clásicos que se están cumpliendo las tareas capitalistas, digamos, se está desarrollando el claro, capitalismo. claro. No, Claro, porque da la impresión de que con todo ese pragmatismo y esa defensa de los intereses bastardos que llamo yo de la clase dominante, en cada país, en cada centro imperial y en cada polo imperialista, eh, da la impresión que el pueblo palestino está abandonado a su suerte, porque cada cual toma Palestina, digamos, como una ficha de cambio, sin tener reales intereses o interés, digamos, de entrar en el conflicto, enfrentar a Israel, redibujar ahí la fuerza, ¿cierto? Y producir o cooperar en producir una efectiva liberación del pueblo palestino que lleva décadas, ¿cierto? Eh, Siendo atacado por Israel. No, 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 no veo yo una actitud de convicción, ¿cierto? De parte de China, Rusia, menos de los BRICS. En el BRICS está, por ejemplo, India, que con Modi, ¿cierto? Bueno, en India está todo este desarrollo de la guerra popular, ¿cierto? Y hay ahí una contrainsurgencia atroz, también con presos políticos, torturas, en fin. Entonces, cuesta mucho pensar que India, que es pieza fundamental en el BRICS, vaya a tener una posición pro Palestina o pro derechos humanos cuando en su propia tierra hace la de Kiko Caco con respecto a los derechos humanos. O sea, no, no claro, tendría sentido eso. claro. Sí, yo creo también que para, para sobre todo los países árabes que están en torno a Palestina, ¿no? Egipto, Jordania, Líbano, Siria. El problema, para ellos el problema no son los palestinos en el sentido de liberar a Palestina, sino el problema siempre ha sido Israel, ¿no? En el contexto de la formación de estados modernos, tal como los conocemos hoy, digamos, con ciertos procesos de industrialización entre los 40 y los 70 en Medio Oriente, se les vino a instalar una cabeza de playa del imperialismo norteamericano y europeo con la intención de mantener un acceso a los recursos, tener una base militar, expandir digamos, eh, la influencia del imperialismo en Medio Oriente. Hay que recordar también que en el voto de Naciones Unidas que creó la resolución de la partición y la creación del Estado de Israel, la Unión Soviética votó a favor. Fue una de las primeras que apoyó a Israel, ¿no? Claro, Porque eh, veía la posibilidad de influir, digamos, en la política mediooriental a través de, si es que a lo mejor eventualmente le daba apoyo y lograba como ganarse Israel. Terminaron ganando los gringos, por cierto. Entonces, cuando uno lo ve, como que el problema que tiene Irán, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, es que Israel es el problema. Entonces, para ellos lo relevante es cómo se resuelve el problema con Israel. Si se resuelve, como en algún momento se planteó, eh, destruyendo militarmente Israel,
y reduciéndolo políticamente y por lo tanto haciendo parcialmente coincidir con los objetivos del Movimiento de Liberación Palestina, o si es a través de la normalización o de los acuerdos comerciales, militares, etcétera, etcétera, ¿no? Y pareciera que en el momento actual la posición de esos gobiernos y de esos estados es ir por la vía de la normalización, ¿no? Hay que pensar que Egipto y Jordania, sobre todo, siempre fueron vistos como los estados que podían absorber a la población palestina con el objetivo de que, por ejemplo, que si Jordania pasara a ser parte de Jordania y que una parte de Gaza pasara a ser parte de Egipto, ¿no? O sea, parte del plan del diseño de la región por parte de los poderes imperialistas y sionistas era utilizar a otros regímenes árabes para acabar completamente con Palestina y que solamente existiera Israel, ¿no? En sus propios Mm, términos. Por lo tanto, o sea, no hay nadie más entregado de los países árabes circundantes, nadie más entregado a Israel que Jordania. claro. Eh, Siendo que Jordania, la mayoría de la población son palestinos, ¿no? O sea, demográficamente, Jordania es un país básicamente de palestinos. En el Líbano hay muchos refugiados palestinos, pero ni siquiera tienen acceso a la ciudadanía de la residencia como los demás, no tienen permiso de trabajo, viven en condiciones, digamos, de, de, de miseria, ¿no? Entonces, en Egipto pasa lo mismo, no tienen igualdad de derechos, entonces los palestinos para los países árabes son como el cacho, pero la culpa del cacho es Israel, ¿no? Entonces, para ellos el problema es cómo resolver la cuestión con Israel, no cómo liberar a los palestinos. Eh, y eso es Eso tendrá evidente. que, ¿Mm? tendrá que ver, hay un concepto que hubo un tiempo que se manejó mucho, que es el subimperio. Tiene que ver con un subimperialismo. No soy un conocedor de las teorías del imperialismo, pero yo sí creo que uno puede entenderlo como la idea de construir hegemonías regionales, ¿no? O sea, Claro, si subimperialismo significa eso, claro, hay una idea de construir hegemonías regionales em, que tienen que relacionarse con los poderes, las grandes potencias mundiales, sí o sí. La pregunta es si lo hacen en mejores condiciones o no. ¿No? Es como lo que pasa hoy día en Brasil con Lula y con Trump, ¿no? ¿Hasta qué mm, punto, o con México, hasta qué punto Trump puede presionar a un país tan grande y tan poderoso económicamente como Brasil? Es lo que está hoy día en juego, ¿no? Y cómo Lula claro, está logrando quizás movilizar en nombre de la soberanía nacional una resistencia como a ese embate a través de los aranceles por parte de Trump. Em, entonces, claro, lo mismo pasa en Irán, que es ver hasta dónde y con qué capacidades puede negociar. Por eso el plan de desarrollo nuclear, el programa de desarrollo nuclear en Irán es tan importante, ¿no? Porque un país que logra desarrollar la energía nuclear es importante, pero las bombas nucleares son mucho más importantes. Un país que logra tener armamento nuclear es un país que entra en las grandes ligas del mundo, ¿no? claro. Y ya no es tan fácil imponerle los términos de intercambio u otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que, claro, que efectivamente las pretensiones de hegemonía regional predominan en el caso de Irán, en el caso de China, en el caso de Rusia, en el caso de la India, y que si uno no lee, uno puede y debe reconocer que hay en algunas circunstancias cosas que hace China, por ejemplo, que van en contra de los intereses de Estados Unidos, sin duda. Que al interior de China han habido procesos de cambio social, económico, que han transformado la vida en China de manera notable.
hay que reconocer que su economía planificada puede hacer cosas que una economía de libre mercado no puede hacer con la misma facilidad, y pueden proponerse planes de 50 años y con eso las formas del desarrollo son distintas. Pero uno no tiene por qué, uno no está obligado a creer que porque todas esas cosas uno las reconoce, uno tiene que, ¿no es cierto?, admirar y adorar a esos países y ponerse de su lado, ¿no? Como Claro. la clase obrera no tiene por qué tomar bandos por las burguesías del mundo, ¿no? Mm. Eh, y en el caso de Palestina, eh, desde una perspectiva de clase internacionalista, no cabe ninguna duda de que la posición que debemos tener con los pueblos del Medio Oriente es con los pueblos del Medio Oriente, no con su Claro. gobierno, no con el gobierno de Bashar al-Assad, con el pueblo sirio, no con el gobierno de los ayatolás, con el pueblo iraní, ¿no? Eh, eso creo yo que es como las claves de lectura política que tenemos que fortalecer. En Chile el debate ha sido muy pobre, yo creo, sobre eso. Mm. Y ha predominado una visión geopolítica muy vulgar sobre, muy básica, ¿no? Donde todos estos matices que estamos poniendo en la conversación no aparecen. Compañero, ha sido una entrevista bastante interesante. Hemos excedido los tiempos, pero por todos lados. Pero no quisiera terminar la entrevista sin preguntar, sin entrar, porque hemos hablado harto de las burguesías internacionales, árabes, qué sé yo, del Medio Oriente, en conversar un poquito sobre la burguesía chilena, que también tiene su hachita que afilar, como dicen los viejos, ¿eh? Exacto. Y en especial a la burguesía que hoy día gobierna, ¿cierto? Que está en la moneda. En el caso del actual gobierno de Boric, ¿cierto? Boric ha tenido esta puesta en escena pro derechos humanos y hay que denunciar la violación a los derechos humanos venga donde venga y esté donde esté. Sin embargo, ese discurso tan tajante, tan digamos, fundamentalista, se ve contrastado cuando Boric recibe a Erdogan, por ejemplo, de Turquía, que es un fascista de tomo y lomo y que tiene 10.000 presos políticos en Turquía. Ahí, al parecer, los derechos humanos no corren. Ujú, Y también en relación a Palestina, porque, dicho sea de paso, Turquía y Erdogan tuvieron un rol fundamental en la formación del Estado Islámico, de ISIS, junto con Israel y obviamente con Estados Unidos. Pero en relación a Palestina, el gobierno de Boric ha tenido una política bastante zigzagueante, ambigua, débil, eh, eh, que yo diría que está, digamos, condicionada por el poder que tiene la comunidad judía en Chile y también por la incidencia de la política norteamericana. ¿Cómo ves tú la posición y las acciones concretas que ha tenido Chile con respecto a lo que sucede en Palestina y su eh, relación con Israel? bueno, Chile tiene una posición como Estado en términos oficiales de respaldar las resoluciones de Naciones Unidas que indican que debe haber una solución de dos estados en las fronteras del 67, que tiene que cumplirse, digamos, todas las medidas eh, de los derechos humanos, y eso implica, digamos, acabar con los asentamientos ilegales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la posición, digamos, diplomática de Chile va en la línea de el estándar internacional del derecho internacional humanitario y de derecho humano y de los convenios sobre el genocidio, etcétera. Yo creo que, considerando que ese es lo mínimo, eh, uno no puede.
celebrar lo mínimo, uno tiene que entenderlo como lo mínimo y esperar que haya más que eso. Nosotros venimos planteando desde el 8 de octubre en adelante que lo que el Estado de Chile debe hacer no es solamente insistir con esa línea que puede ser correcta, pero hoy día está en duda de si la solución de dos estados siquiera es viable, pero ni entrando en ese tema, suponiendo que es pro-Palestina la posición de Chile, eh, sí hay más que se podría hacer, ¿no? En una situación excepcional como un genocidio, la diplomacia común y corriente, las medidas políticamente correctas son insuficientes, ¿no? Y por lo tanto el Estado de Chile ha sido débil en ese sentido, ¿no? El gobierno de Boric encarna la política del Estado y tiene cierto margen de maniobra que podría haber utilizado, creo yo, para impulsar un proceso, por ejemplo, a nivel latinoamericano, unirse a Petro y a Lula en algún momento a Luis Arce y a otros más en una condena y en una acción global más fuerte por Palestina. No lo hizo, su preferencia está en establecer redes, digamos, de demócratas internacionales con Pedro Sánchez y otros más, ¿no? Es evidente que hay una visión de proyección de su figura y de la política exterior que va en esa línea más que en la línea de una solidaridad con el pueblo palestino o con los pueblos oprimidos. Yo tengo una lectura, esta es mi opinión personal. Yo creo que las razones por las cuales el Estado de Chile y en particular el gobierno no ha tomado una posición, no ha tomado medidas concretas que quiebren las relaciones diplomáticas con Israel o que quiebren la trayectoria que hemos tenido en términos de compra de armamento, tecnología, las relaciones en general comerciales con Israel, promover la ruptura de los convenios académicos en las instituciones públicas, prohibir el ingreso de criminales de guerra, haciendo un chequeo de antecedentes de los pasajeros israelíes que llegan a Chile, etcétera, etcétera. La razón por la cual no ha tomado esas medidas es la misma razón que explica por qué el gobierno de Boric, siendo el gobierno más progresista de los últimos 30 años, supuestamente, conserva la militarización en el Gualmapu, ¿no? Porque hay Claro, intereses de Estado que van más allá de los intereses del gobierno, ¿no? Y esos intereses de Estado están determinados por eh, el lugar que cumple Chile a nivel geopolítico y a nivel de comercio del mercado internacional. Y en ese sentido, el poder de Estados Unidos, el poder de China también, en la política chilena es muy fuerte, ¿no? El ejemplo más reciente de eso con respecto a Palestina es que ante el anuncio en la cuenta pública, cuando Boric plantea que va a poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de bienes y servicios desde territorios ocupados, el presidente del Senado, José Manuel Sandón, recibe un llamado inmediato de la Embajada de Estados Unidos para decirle, eso no va a pasar, ¿no? O sea, va a tener consecuencias graves si es que eso ocurre, ¿no? Em, Eso significa que, digamos, Estados Unidos está atento a lo que Chile puede hacer en el área económica, que probablemente comercial, que es la que más podría dolerle a Israel, ¿no? Pero más por el mensaje que envía. Entonces yo creo que efectivamente eh, Chile tiene poca capacidad por sí mismo, como Estado, para incidir en el destino de Palestina, pero sí uno esperaría que un gobierno progresista con sectores de izquierda reformistas dentro del gobierno tomen una posición más contundente en el escenario internacional, ¿no? claro. Sumándose al grupo de la Haya, siendo más activos en eso, dando señales de que es posible que América Latina, por sus propias experiencias de opresión, por sus propias experiencias de intervención estadounidense, eh, unida, América Latina unida podría
cumplir un rol significativo en este proceso. Sobre todo porque además hay países en África que han ido agarrando fuerza, y en particularmente Sudáfrica, y también otros en Asia con los cuales es posible, Malasia, por ejemplo, que es posible trabajar una alianza para frenar a Israel. Y Chile ha decidido no hacer eso, conscientemente, ¿no? El presidente Boric ha tenido sobre la mesa todos esos documentos, sabe esa situación y ha decidido no hacerlo, ¿no? Em, y no se trata, Puede ser, creo yo, solo para terminar, no se trata, creo yo, de la voluntad personal de Boric o si es un amarillo o un traidor. Creo que eso son valoraciones que uno puede hacer, pero no son las más relevantes en circunstancias como esta, sino más bien cuáles son los intereses a nivel estatal que están en juego, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer Boric es defender los intereses del Estado de Chile. Y si es que ponerse del lado de Palestina significa que los gringos nos van a hacer zumba, entonces em, simplemente no puede hacerlo, ¿no? claro. Ahora, si en Chile el escenario político fuese distinto, el movimiento popular fuese más fuerte, la capacidad de presionar al gobierno desde los sindicatos, los movimientos sociales, la sociedad civil en general, fuese mayor, tendríamos un escenario distinto, ¿no? Pero justo nos tocó enfrentar este genocidio desde Chile en un contexto de desmovilización, desorientación política, parlamentarización completa de la lucha política, o sea, la iniciativa política no viene desde los sectores populares movilizados, sino que viene desde el Ejecutivo y del Parlamento, y por lo tanto estamos en las peores condiciones para forzar a nuestro Estado a que tome otras medidas. Ahora, en el caso de la coordinadora por Palestina, ¿han recibido apoyo efectivo, por ejemplo, de la CUT, de la CAT, de las centrales sindicales chilenas, No, más allá de las declaraciones? no. em, Porque uno de los elementos históricos de la clase trabajadora es precisamente el internacionalismo, ¿cierto? Esta idea de que la clase trabajadora no tiene frontera, es internacional y hay que apoyar a todos los compañeros, hermanos de clase, ¿cierto? A mí me sorprende que, no, que haya una ausencia tan brutal ante tan evidente genocidio. Eh, o sea, digamos, no me sorprende tanto, porque si están ausentes en la lucha concreta de los trabajadores, ¿cierto? Chilenos, eh, pero es patético el silencio de las centrales sindicales. mm. Eh, Estoy totalmente de acuerdo. Considero que solo da cuenta del estado deplorable de las dirigencias sindicales, tremendamente burocratizadas y absorbidas por los partidos políticos, donde parece ser más importante que la defensa de los intereses de los trabajadores quedar bien colocado, digamos, en el orden político del momento. También creo que hay una memoria, un borramiento de la memoria de cómo la solidaridad internacional desde los sindicatos fue clave en el contexto de la dictadura, y que eso da cuenta, digamos, de los problemas de la desmemoria en Chile. Y finalmente creo que eh, hay hay excepciones, digamos, en algunos casos, con algunos sindicatos que tienen trayectorias de lucha que son quizás más cercanas al internacionalismo, como el caso de los portuarios, que han sido quizás de los pocos sectores que se han manifestado activamente por Palestina, no como en los mejores tiempos de la Unión Portuaria de Chile, pero sí en algunos de los sindicatos con fuerza, con horas de paralización, con un llamado a no cargar cierta mercancía, eh, pero sin duda que el sindicato Starbucks fue ¿no? importante porque además siendo una de las empresas
que directa o indirectamente financia a Israel, también sus propios trabajadores adoptaron un proceso de mucha conciencia con una dirigencia más bien combativa. Entonces yo creo que, como, como tú decías, como si ni siquiera están preocupados de los problemas locales, pareciera que los problemas internacionales ni están en el radar, ¿no? Y eso creo que es porque, claro, hay una burocratización, hay un debilitamiento de los sindicatos, un O sea, crecimiento del empleo precario y del trabajo informal que golpea fuerte en los sindicatos. claro. O sea, en el ámbito internacional, lo que son tirados con onda estas centrales sindicales son todos los encuentros público-privado, qué sé yo, de de la colaboración internacional. Porque uno pensaría que en el mismo momento de la creación de la corredora por Palestina, las centrales sindicales hubiesen corrido inmediatamente a integrarse a la coordinadora. ¿Eh? Por algo lógico, o sea, hay trabajadores, hay clase trabajadora diezmada, en guerra, y hay vida humana, Mm, ¿eh? Pero eso no sucede, y ya, digamos, pasó a la vieja para que ocurriera. O sea, eh, uno es culpable, entre comillas, por acción o por omisión. ujú. Y aquí las centrales sindicales chilenas son culpables del genocidio por su silencio y por su omisión y su no acción, ¿cierto?, en la denuncia de estos crímenes. ¿Mm? A mí no me cabe Que, duda de que hay dirigencias individuales y las hemos visto en las marchas, lo hemos visto en las concentraciones, de grandes centrales sindicales o de, digamos, la ANEF, Colegio de Profesores, etcétera. No me cabe duda. Pero el problema no es la voluntad individual de un dirigente, ¿no? Es claro, la estructura del sindicato en su conjunto. eh, no sé, Confusam ha sido muy activa, también en la solidaridad con Palestina, quizá uno de los gremios más activos. Eh, los profes siempre están movilizados, ¿no? Y además que tienen que, eh, hay una conexión mucho mayor con la experiencia palestina por lo de los niños, ¿no es cierto? La educación, etcétera, tienen que explicar esas cosas. Pero el problema ha sido que las dirigencias no han metido las patas al barro, no se han mojado el potito con sumarse activamente. Yo creo que por un lado no saben muy bien qué hacer, por otro lado hemos estado en un gobierno que ha fomentado la desmovilización de los sindicatos, ¿no? claro, Que lo que ha hecho es probablemente decirles no me hagan mucho ruido y arreglémoslo entre nosotros, ¿no? claro, Eh, y claro, em, después de todo lo que pasó en el ciclo, digamos, entre 2019 y 2023, es esperable que los dirigentes, los burócratas estén con más susto que cualquier otra cosa. claro, Y ahí creo que hay una responsabilidad por parte de los sectores más de base de la reconstrucción sindical, ¿no? Que es algo que es una tarea que está planteada desde hace 30 años en Chile, no es algo nuevo, ¿no? O sea, esto pasa porque no hemos reconstruido el movimiento sindical chileno en las últimas décadas. Y, y yo creo que ahí una tarea es que ya, como dices tú, como quizás ya pasó la vieja, pero que para el próximo acontecimiento de este tipo no vuelva a pasar, ¿no? Que la solidaridad internacional pueda estar en la primera línea también. claro. Así es. Bueno, yo la verdad es que lo dudo porque actualmente hay 8 buques de guerra en las costas venezolanas y las centrales sindicales no se escucha padre, o sea, Mm. no, como que la posible invasión a Venezuela
no es problema de ellos. ¿Ya? claro. Es una cosa Sí, sí. O realmente sea, venezolana. claro, claro, sin duda sea, además, bueno, años construyendo, digamos, a Maduro como el villano mundial, independiente de la opinión que uno tenga de Maduro, su régimen, la burocracia, la boliburguesía y todo eso, ninguna intervención extranjera, militar, y sobre todo estadounidense en América Latina, es defendible por ningún caso, ¿no? Y debe No, ponernos a todos en alerta. claro, Em, pero claro, se ha construido una idea, digamos, de que, bueno, el problema de ellos, claro, así es. sí, estamos en un momento muy crítico, creo yo, de la lucha y de la humanidad. Compañero, ha sido un tremendo placer, un tremendo aprendizaje haberte escuchado. Ha sido muy interesante lo que tú nos has contado. Eh, Sin duda, cualquier colectivo puede ver esta entrevista como un documento a ser estudiado, porque hay muchos elementos de que tú has entregado que son fundamentales, son esenciales, no solo para entender el contexto actual de la invasión y anexión de los territorios palestinos, de genocidio del pueblo palestino, sino que entender la profundidad de la lucha histórica de los palestinos. ¿Mm? Eh, y bueno, agradecer tu paciencia a este largo interrogatorio Contento, muy encantado de la y, conversación. y, digamos, reiterar de que las páginas de la América Rebelde y de la Rebelión se justifica están abiertas y a disposición de la causa palestina para lo que ustedes quieran. Y bueno, amarrarte para una segunda entrevista en un tiempo más, eh, para ver cómo va esta pelea tan entre David y Goliat, ¿cierto? Sí, Que es tremenda. Eh, yo creo que es un caso único en la historia. No, puede haber otros casos de otros pueblos con una lucha parecida, eh, pero el caso del pueblo palestino es, pucha, eh, heroico, es poco. sí, sí. Y eso que ni hemos mencionado, por ejemplo, la flotilla que acaba de zarpar desde Barcelona ayer con, digamos, como 50 barcos, 300 o 400 personas de todo el mundo que van a intentar a romper el bloqueo, ¿no? O sea, eso a mí me parece que es inédito, ¿no? Una campaña Claro, de solidaridad internacional con ese coraje de ir a enfrentarse al peor de los monstruos, ¿no? claro, Eh, con la idea de romper el bloqueo por solidaridad. Eso es, yo creo que, claro, refuerza, digamos, esto que tú planteas del momento excepcional que estamos viviendo. claro. O sea, eh, digamos, si el nazismo en la Segunda Guerra Mundial tenía la suástica, hoy día tiene la estrella de David, y eso es evidente. O sea, ese, sería bueno que se estudiara también cómo un pueblo como el israelita, ¿cierto? A pesar de su experiencia con los nazis, ¿cierto? Está aplicando lo mismo. ¿Eh? Eh, Es eh, sí, o sea, un yo creo sinsentido, o que sea, sí, 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 es sí. increíble que, Es interesante pensar que el proyecto sionista de colonización de Palestina y la creación de un Estado en Israel, de un Estado judío en Israel, es previo, siquiera a la Primera Guerra Mundial incluso. claro, Por lo claro, tanto, la visión de construir un Estado etno-religioso que excluyera a la población nativa,
que se diera a través de la colonización forzada, que estuviese apoyada por los grandes poderes imperialistas del momento, en ese caso era Inglaterra al principio, e Mm, incluso previo a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi, ¿no? Eh, por lo tanto, hay algo en el proyecto sionista que podríamos decir que es paralelo o es eh, complementario incluso con el nazismo, en el sentido de que el sionismo y la ocupación de Palestina no surge como respuesta al holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ese es un claro, momento de la experiencia del pueblo judío que el sionismo aprovechó y lo terminó construyendo como, digamos, la victimización absoluta eh, claro, para convertirse en una especie de opresor que puede hacer lo que quiera, ¿no? claro, Eh, pero también es interesante ver a tantos sobrevivientes del Holocausto siendo muy críticos del Estado de Israel y diciendo, esto no me representa en lo absoluto, o sea, yo no pasé por Auschwitz por esto. claro. Yo el otro día pensaba con respecto a esto mismo y pensaba, ¿qué diría Ana Frank? Mm, ¿Eh? ¿Qué, qué diría Ana Frank? Yo estoy seguro de que si uno lee el diario de Ana Frank, va a encontrar un montón de párrafos, citas que, que tienen relación con la vida humana, la condena al crimen, a la atrocidad, que encajan mucho con lo que está haciendo Israel con Palestina. mm, ¿Eh? Eh, y pensaba, sería bueno hacer una campaña con ese nombre. ¿Qué diría Ana Frank? Porque Ana Frank es un símbolo de los israelitas con respecto a la Alemania nazi. Eh, pero una campaña con el rostro de Ana Frank mm, condenando el holocausto sería un golpe en el mentón, mm, por no decir en la entrepierna, porque eh, en toda la dimensión, porque es una víctima del holocausto hablando sobre el holocausto palestino. claro. Sí, Bueno, totalmente. O sea, sí, ¿qué diría Ana Frank? ¿Qué es lo que han dicho, digamos, algunos sobrevivientes hoy? Eh, claro. sus familiares, en fin, sí. Es tremendo, eso hay que quebrar con ese mito, ¿no? Con esa apropiación que hace el sionismo del judaísmo que tiene una tradición cultural, social, ideológica mucho más amplia y mucho más interesante eh, que la Bueno, reducción de ser un estado genocida. uno de los efectos del actual genocidio que está llevando Israel contra Palestina es que ya esa victimización histórica de los judíos, cada vez que se le atacaba con respecto a Palestina, se acabó, Mm, se cayó al suelo porque han aparecido como lo que son unas bestias asesinas, criminales, y ya esa cosa de que cuando uno denunciaba lo acusaban de antisemita y etcétera, y se victimizaban, ya no es posible. mm. No es posible que se sigan victimizando, porque son Sí, unos verdugos, sí, son sí, los verdugos reales. sí, así es. Así, compañero. Bueno, Bueno, compañero, muchas lo gracias por dejamos la invitado invitación. Ha sido un gusto la conversación realmente. Muy, muy buenas preguntas como para abrir debates interesantes. y esperamos vernos pronto, ya sea virtualmente o físicamente. Esperamos participar en todas las actividades que la coordinadora realice. Y bueno, a echarle para adelante nomás en esta Eso, campaña de, internacional de apoyo al pueblo palestino y contra estos fascistas sionistas que son un verdadero asco. Un así es. abrazo Gracias, grande. compañero. Un abrazo.
Nos vemos. Nos vemos.